Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estoy acá pendiente de la gente que va entrando. Bueno, y lo de siempre, ¿no? Vamos a esperar un minutito más. ¿Qué tal la clase anterior? ¿Quedó alguna duda? Voy a hacer un repasito igual de qué se hizo al final, ¿ok? Pero si tienen alguna duda del último que vimos, me avisan. Una cuestión, ¿no? Que puse en el foro de novedades hace poco, por si no lo he leído todavía, es que los problemas para exponer, los que no surjan de acá de la clase, digamos, sino que son problemas que yo vaya buscando en los libros y así, van a estar en una lista y esa lista la voy a ir actualizando a medida de que avancemos, ¿ok? Y en esa lista hay 2 problemas y el segundo de ellos ya fue escogido por un estudiante, ¿ok? Entonces queda el primero todavía disponible. Entonces capaz en el fin de semana pongo un par más. Y bueno, la idea es que poco a poco se vayan animando a exponer. Bueno, ya son más de las 18:30, entonces podemos ir arrancando, ¿ok? Vamos a hacer un repasito del último que vimos. Bueno, que estudiamos ya sobre el final de la clase anterior. Estamos viendo ecuaciones diferenciales de orden 1 lineales, ¿sí? Estamos estudiando expresiones de este estilo. Y' P de x y igual a q de x. ¿Sí? El caso no homogéneo. ¿Qué se hacía para resolver la ecuación en el caso no homogéneo? Bueno, no es una serie de pasos, ¿sí? El primero era resolver la homogénea. ¿Sí? Y bueno, eso les daba una solución que uno lo llamaba I sub h. ¿Sí? H para indicar homogénea. Luego, que por cierto, I sub h, al ser la solución general de esto, era formar una constante k, porque era la menos a de x. ¿Sí? Donde esa función a de x era cierta primitiva de esta función que está acá, ¿ok? De la función p. Bien. Luego se hallaba una solución de la ecuación no homogénea. ¿Sí? Con que haya una es suficiente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay un método para encontrar al menos una solución, que es el llamado método de variación de constantes. ¿Okay? Vamos a agregarlo de esta manera. Método de variación de constantes. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno propone como solución particular algo muy parecido a esto, pero la diferencia es que ahora la k uno la considera como una función que depende de x, ¿sí? Entonces, por eso se llama variación de constante, porque ahora esta k va a variar. Y bueno, como uno quiere que esto sea solución de esto, al yo sustituir esto aquí, se tiene que cumplir la igualdad. ¿Ok? Entonces, bueno. Si llamamos esta ecuación asterisco,
Entonces sustituimos en este y luego hay que hallar k de x. ¿Sí? Cuando uno hace esa sustitución, lo que ocurre es que se genera otra ecuación diferencial donde la función incógnita es k, pero esa ecuación es más sencilla de resolver que la que uno tiene aquí originalmente. ¿Ok? Pues siempre que uno hace esa sustitución hay cosas allí que se van a cancelar y va a ocurrir una simplificación. Bien. Tomás, estamos haciendo un repaso de lo último que vimos sobre la última clase. ¿Ok? Entonces, no te has perdido de mucho. Bien. Y bueno, una vez uno haya esta función k y por ende una solución particular, uno puede encontrar la solución general de la ecuación no homogénea, que a fin de cuentas va a ser una solución de la homogénea más la solución particular que encuentren. ¿Sí? Porque esto también va a ser solución de esto de aquí. Bueno, podemos sustituir y verificar si es una cuenta rapidita. Vamos a hacerlo. Bueno, a ver. Y prima. Voy a emitir la x para simplificar un poco. Y prima, ¿qué va a ser? Y prima va a ser la derivada de la homogénea más la derivada de la particular. ¿Sí? Entonces, y prima más p por i, ¿quién es? Va a ser esto. Y prima h más i prima p más p por ih más ip. ¿Sí? Bueno, ahora agrupo todo lo homogéneo con lo particular. Me va a quedar la derivada de la solución de la homogénea más p por dicha solución. Y por otro lado, la derivada de la particular más p por esa solución particular. ¿Sí? Bueno, pero esto es una solución de la homogénea, de I sub h, entonces esto es 0. Y esto de acá es una solución de la particular. ¿Sí? Entonces, esto cuánto da, tiene que dar q de x. Bueno, entonces esta suma también es solución de la no homogénea. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como superposición de soluciones, ¿sí? Ahorita que damos ecuaciones de orden 2, va a haber otro principio de superposición que vamos a estudiar también. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eso fue un repaso de lo último. Hicimos un ejemplo. El ejemplo básicamente era un cálculo explícito de K para cierta ecuación particular. ¿Ok? Bien. A ver, un segundo que había perdido el borrador. Voy a borrar ese pedacito porque estaba ocupando parte de esta otra pizarra. Y bueno, vamos a ahora estudiar el último tipo de ecuación diferencial de orden 1. ¿Sí? Recuerden, de las de orden 1 solamente vamos a estudiar las lineales y las de variables separables. ¿Okay? Hay más ecuaciones de orden 1, ¿sí? Que no necesariamente son lineales. Por ejemplo, en los ejercicios que subí para exponer, hay una ecuación que es la ecuación de Bernoulli, bastante famosa, y otra que es la ecuación de Riccati. Esas no son lineales, pero el procedimiento que involucra resolverlas, la idea general es convertir esas soluciones no lineales en algo lineal que uno sepa resolver. Más que todo la de Bernoulli, ¿sí? La de Riccati es algo un poquito diferente, pero también toca la parte de ecuaciones lineales. Bien. Repito, el ejercicio de Riccati ya lo escogió alguien para exposición, entonces tienen el de Bernoulli por si les interesa, ¿ok? No son problemas difíciles, son problemas con una parte teórica, una segunda parte práctica, donde tienen que aplicar la parte teórica para hacer las cuentas y
son ejercicios, hay que pensar un poquito, pero no es nada del otro mundo, no es una cuenta súper complicada tampoco, ni una demostración súper complicada. Ok, entonces, vamos con el último tipo de ecuación diferencial de orden 1 que vamos a estudiar. ¿Sí? Que son las ecuaciones de variables separables. Bien. Estas son muy sencillas de resolverse, son más fáciles que las lineales no homogéneas. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones tienen la siguiente forma. Y' igual a f de x por g de y. ¿Sí? Donde f y g son funciones continuas. La f depende únicamente de x y la g es una función que depende únicamente de y. ¿Ok? Es decir, por un lado voy a colocar la derivada de y, y el otro lado me tiene que aparecer un producto de esta forma. ¿Sí? Si no aparece algo así, entonces la ecuación no es de variables separables. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve eso en general? Bueno, antes de ver la resolución, vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda bien qué significa esto. ¿Okay? Vamos a ver un par de ejemplitos de ecuaciones de variables separables y otras que no son de variables separables. Entonces, por ejemplo, esta de acá. Esa, a ver, ¿será o no será de variables separables? ¿Qué me dicen? Si me dicen que sí o si no, díganme por qué. Bueno, en principio no está de esta forma, pero si fuese variables separables, capaz esto se puede llegar a una expresión de ese estilo. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Se podrá o no se podrá? Yo diría que no porque tenés a la X multiplicando, pero no sé, puede ser. Juan cree que no. ¿Alguien apoya eso o está en contra? Puedo haber hecho cualquier cosa, pero. ¿viste? No, está bien. Anímense a tirar alguna idea. No se preocupen. Si está bien, perfecto. Yo creo que sí, porque pasarías de ahí para el otro lado, por decir una forma, y te queda la X dividiendo y sería una función multiplicando, básicamente. Vamos a intentar eso, a ver qué ocurre. ¿Sí? A ver, compañero, dice pasar de ahí para acá. Vamos a hacer eso primero. Perfecto. Ahora pasamos esto dividiendo, ¿no? Entonces, ¿es o no es de variables separables? Parece que sí, ¿no? Porque, a ver, ¿quién juega el papel de f en este caso? La función 1 entre x. ¿Y quién es g? Y cuadrado menos i. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Y bueno, entonces esta ecuación sí es de variables separables. Vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces, muchas veces en este tipo de ejercicios de variables separables no les dan la ecuación de esta forma directamente, pero pueden hacer algunas, ¿cómo se llama? Algunas manipulaciones algebraicas sencillas para llevarlo a algo de esta forma. Por aquí Leandro, buena pregunta. Dice Leandro, pero 1 sobre x no es una función continua. Bueno, no es continua en cero, ¿ok?
Pero bueno, en ese caso, simplemente a la f le damos un dominio donde sea continuo, ¿ok? Como generalmente tomamos dominios conexos, es decir, intervalos, bueno, entonces vamos a tomar, por ejemplo, el dominio 0 más infinito. Y esto puede ser todos los reales, ¿sí? Entonces acá vamos a poner funciones continuas en su dominio. Si lo que pasa es que para esto, para 1 entre x, 0 ni siquiera está en el dominio de esa función, ¿ok? Entonces, hay que considerar dominio o una parte del dominio donde la función sea continua. Entonces nos tomamos, en este caso, el intervalo de los reales positivos, pero pudieron haber tomado reales negativos también, ¿ok? Eso dependerá del problema concreto que estén resolviendo dentro de la ecuación diferencial. Es decir, va a depender de qué fenómeno esté modelando esa ecuación. Bien. Y bueno, también puede depender de las condiciones iniciales del problema, ¿ok? Por ejemplo, si la condición inicial me dice cuánto vale i en menos 1, por ejemplo, entonces, bueno, el dominio a considerar acá no sería este, sino sería de menos infinito a 0. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, a ver, vamos a ponerles otra ecuación. Por ejemplo, si yo les digo ahora y' igual logaritmo de x más y. Eso que está ahí es de variables separables. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Buena pregunta, Romina. Exacto, la pregunta es esa. ¿Se puede separar el logaritmo? No. Logaritmo de esa expresión no se puede separar, ¿ok? Si aquí estuviese el logaritmo de x por y, eso es logaritmo de x más logaritmo de y, ¿ok? Pero el logaritmo de una suma no es producto de logaritmos, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Entonces, no, esa no se puede separar. Y bueno, esta ecuación no está dentro de la familia de ecuaciones que estamos estudiando para resolver, ¿ok? Entonces... Pero, profesor, sí se puede separar. ¿Perdón? Sí se puede, lo eleva a ambos términos a e. Ah, bueno, vamos a hacer eso. ¿Y ahora? Y ahora pasa el i para el otro lado, y ya le quedó. Ah, paso el i para acá. Y esto se parece a esto. Bueno, que algún compañero me ayude ahora. Yo llegué hasta ahí, que ahora que el resto diga algo. A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quién quiere ayudar a Cintia? No, pero lo que tenés que igualar es y' igualarlo al producto de funciones, ¿no? Claro, y nunca va a quedar un producto de x por y porque se están sumando. La idea es y' igualado a un producto de funciones, una que dependa únicamente de x y la otra que depende únicamente de y. Si hacemos esto, lo que hicimos fue complicar el problema, ¿ok? Porque para empezar ya no tengo la y' solita. Ahora está metida en un exponencial, ¿ok? Entonces, recuerden que le hicimos llevar algo de esta forma, ¿ok? Uno puede probar a hacer cosas, ¿sí? Como sugirió Cintia allí. Lo que pasa es que, bueno, este camino lo que hizo fue complicar la cuestión, ¿ok? Entonces, no se puede. Muy bien. Esta no la podemos resolver, no está dentro de los métodos que estudiamos en clases. De hecho, si me preguntan ahorita, no les sé decir si se puede resolver o no. ¿Okay? Hay ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver, sépanlo. Pero esta la vamos a resolver en un ratito. ¿Okay? Primero les voy a
explicar cuál sería el procedimiento general para resolver esa ecuación. A ver, no, cambié de opinión. Vamos a resolverla, ¿sí? Es bastante intuitivo el procedimiento general, pero me parece que se va a entender mejor si intentamos resolver la ecuación diferencial de y, ¿ok? Bueno, vamos a borrar acá. Ok, perfecto. Entonces esto lo convertimos en una ecuación de variables separables, ¿sí? Y prima igual 1 sobre x por y cuadrado menos y. Ok. Ahora, ¿qué hacemos para resolver la ecuación diferencial? Recuerden que siempre que uno quiere resolver una ecuación diferencial, la idea, sobre todo ocurre mucho con orden 1. Con orden 2 no tanto, porque con orden 2 hay unos métodos bien específicos de qué hacer en cada caso que se tenga de la ecuación diferencial de orden 2, ¿ok? Pero en orden 1 pasa mucho esto de ver cómo despejar la función. ¿Bien? Entonces recuerden, queremos despejar. Bueno, entonces vamos a intentar pasar todo lo que tenga y, la función incógnita, de este lado, ¿sí? Cuando uno recibe una ecuación numérica, uno por lo general trata de que la incógnita quede de un lado y del resto, del otro lado alguna constante, ¿sí? Y despejar según convenga. Entonces, bueno, vamos a llevar ese principio a este caso, solo que en lugar de una incógnita numérica tenemos una función y que queremos hallar, ¿ok? Entonces esa función cumple con esta igualdad. Ahora, si se acuerdan, con las ecuaciones lineales homogéneas, hicimos algo, acuérdense, eran de esta forma. Entonces, bueno, no despejada. Y luego integraba, ¿sí? Para poder hallar la función. ¿Será que acá podemos integrar? Bueno, vamos a intentar, a ver qué pasa. Recuerden, estamos integrando respecto a x, ¿ok? Y x es la variable. Bueno, esta primitiva es sencilla. ¿Sí? Sí, esa es logaritmo de x. Correcto. Bueno, para ser más rigurosos. Valor absoluto. Y alguna constante, ¿sí? Porque es una familia de primitivos para esta función, para la función 1 entre x. A ver, ya va, que llegó una pregunta acá de Paula. Ahí la i no puede ser ni 0 ni 1, correcto. Para poder hacer esto, exactamente. Hay que imponer esa condición, ¿ok? Para poder dividir, porque si no estaríamos dividiendo por 0 y cada vez que uno divide por 0 mueren gatitos, ¿ok? Según el profesor Alexander Miquel, que dividir por 0 mata gatitos. Entonces, muchas gracias, Paula, por la observación. Entonces, bueno, a ver, vamos a resumir un poco. Tenemos esto igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Ajá, ¿será que uno puede hallar la primitiva de esto? A lo mejor así directamente es un poco complicado, pero de repente con algún cambio de variables, no sé, a ver, ¿qué se les ocurre? A mí se me ocurre factorizar el denominador, de decir lo que me quede por i menos 1. Vamos a probar con eso. Me parece mejor usar u igual i cuadrado,
Y entonces la derivada o sea, de i cuadrado sería 2i, entonces tenés 2 du. Entonces tenés que, como, o sea, te queda dividiendo 2 derivada de u, entonces tenés que dividir entre 2 porque te queda 2 de u. No sé si se me entiende. Sí, te entiendo, pero ese cambio de variables tiene un problema, porque si dices que u es igual a i cuadrado, entonces acá en menos i te va a quedar raíz de u. Entonces, seguro si eso simplifica la cuenta. Es más, se puede intentar algo más sencillo. Lo voy a poner para que se entienda mejor. Vamos a usar la sugerencia que creo que fue Cintia la que la dijo, la de factorizar el denominador. Y vamos a usar también la sugerencia del compañero de cambio de variables, pero vamos a proponer otro cambio más útil en este caso. Vamos a hacer u igual, perdón. U de x igual a y de x. Sí, entonces, ¿quién sería? Pero yo lo que dije ahí, capaz que quiere intervenir con las dos cosas, pero lo que yo dije ahí ya termina, está bien, porque tengo el método de la tapadita ahora. Método de la tapadita, ¿cuál es? Capaz yo lo conozco por otro nombre. Bueno, puede ser, sí. Que lo que dice, por ejemplo, si vos tapamos el i, que es el denominador estoy hablando, entonces yo digo que entonces ese no puede valer 0. Entonces, por lo tanto, estoy mirando cuánto vale. Tiene otro nombre, pero... El de la fracción simple es. Bueno, está eso. Y ahí te queda dos sumandos que son integrales que van a terminar en logaritmos. Correcto. A ver, vamos a olvidarnos por un momento del prima. Y esto tiene que ser una constante sobre i más otra constante sobre i menos 1. Eso. Bueno, esto es sencillo, ¿no? De determinar quién es A y quién es B. Acá les debería quedar 1 cuando sumen las fracciones. Entonces, acá tiene que ir 1 y acá parece que menos 1 puede ser. A ver, aquí me queda aquí menos 1, menos i, las i se cancelan. Me va a quedar menos 1, entonces pongo otro menos acá o más fácil. Claro, primero me quedó menos 1. Ahí estás, así. Sí. Si suman esas fracciones les da esto de aquí, ¿ok? Claro, yo lo que hago es tapo el i. Entonces, al tapar el i, lo que digo, bueno, sustituyo, no puedo sustituir la i por 0. Bueno, y el otra i me queda sustituida por 0, entonces 0 menos 1, y ahí me da el menos 1 que está de numerador a la i. No, está bien, háganlo como los sistemas. Sí, son formas diferentes. Hay otros que lo hacen como sistemas de 2x2, pero el método de tapadita funciona más rápido. No voy a concentrarme en cómo lo hagan porque eso es tema de curso pasado, ¿ok? Mientras Sí. lo hagan bien. Yo digo fracciones simples porque es el nombre que se le da acá en el curso anterior. Pero es curioso, es la primera vez que escucho lo de la tapadita. Bueno, ahora integramos, ¿sí? Nos queda algo más sencillo. Estaba hablando hace rato de cambio de variables, pero al final me hizo falta. A ver, aquí tengo un diferencial. Y bueno, estas dos integrales son sencillas, ¿no? Fíjense, esto es menos logaritmo natural del valor absoluto de i más logaritmo natural del valor absoluto de i menos 1. ¿Por qué? Bueno, si esto va a ser derivar el logaritmo, una regla de la cadena, ¿ok? Derivar esto es 1 sobre i por
La derivada interna es y'. Ah, bueno, justamente lo que está dentro del integral. ¿Sí? Lo mismo acá. Bien, entonces, bueno, recuerden que esto por otro lado era esto. El asunto de aquí. ¿Okay? Entonces, bueno, a ver. Acá pueden aplicar, por ejemplo, propiedades del logaritmo. Tienen una resta de logaritmos, ¿ok? Entonces, a ver, tenemos logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y esto acá se puede escribir como el logaritmo de i menos 1 sobre i. ¿Sí? Ahora aplico exponencial para poder expresar ahí. Entonces me queda valor absoluto. Si quieren esto lo pongo como 1 menos 1 sobre i. Igual exponencial de esto. ¿Pero qué es exponencial de esto? Es una constante, vamos a llamarla acá, por e al logaritmo del valor absoluto de x, y esto es k por el valor absoluto de x. Bien. ¿Se entiende hasta ahora? Perdón. ¿Me siguen, sí o no? Lo que hicimos fue integrar esto por fracciones simples, ¿ok? Me quedó esta primitiva de este lado. A ver, aquí debería haber otra constante, ¿sí? Porque son familias de primitivas, pero bueno, como la constante ya está acá, me olvido de ella, entre comillas, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden, lo que tenemos en mente es despejarla ahí. Entonces, acá, propiedades del logaritmo, esto se reescribe de esta forma. Recuerden, logaritmo de b menos logaritmo de a es logaritmo de b sobre a. ¿Sí? Entonces, les queda esto acá, la primera exponencial. Esto igual a la exponencial de esto, pero la exponencial de esto es k por el valor absoluto de x. Bien. Entonces, bueno, fíjense que allí k es una constante. ¿Ok? Entonces, bueno, allí podemos hacer lo siguiente. Recuerden que esto va a ser más o menos lo de adentro, dependiendo del signo que tome lo de adentro. ¿Bien? Perdón, ¿me podría explicar qué hizo del penúltimo renglón al último? Porque ahí se ve que me perdí. El penúltimo al último, de acá a acá. Sí. Aplicar exponencial. ¿Sí? La exponencial inversa del logaritmo. Si la aplicas aquí, te queda esto, justamente. Y acá, esto es la exponencial de este logaritmo más c. Y eso es la exponencial del logaritmo de valor absoluto por la exponencial de c. La exponencial de c es otra constante que la estamos llamando k. ¿Sí? Entonces es k por esto. ¿Y esto quién es? Valor absoluto de x. Claro, pero te quedó 1 menos 1 sobre i. Ahí es la parte que no lo puedo asociar eso. Sobre i es un... Ah, lo sacaste de ahí. Está, Lo puse de una vez, ¿ok? está. Bien. Entonces, bueno, esto puede ser más o menos lo que está acá adentro. Entonces, bueno, si quieren lo podemos así. Igual acá, por valor absoluto de x, ¿sí? El k absorbe el signo. Es más, si quieren, bueno, como k va a ser una constante, voy a escribirlo finalmente de esa forma. Y bueno, a ver, simplificamos un poco. Tenemos esto igual a k por x, ¿sí? Bueno, paso el 1 para el otro lado. X menos 1. Multiplico por menos.
Entonces tengo esto. Invierto. Y me queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hay un punto que no pertenece al dominio de I. ¿Sí? Fíjense que 1 sobre K no puede estar en el dominio de I. ¿Por qué? Porque si uno pone 1 sobre K aquí, terminamos dividiendo por 0. Y ya saben qué ocurre cuando uno divide por 0, ¿ok? Entonces, bueno, hay que excluir ese punto. Y bueno, otra cosa. El 0 tampoco puede estar en el dominio. ¿Por qué? Porque el logaritmo no está definido en 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué dominio escoger para la solución? Bueno, depende del valor de K, ¿sí? Y K lo pueden hallar si están trabajando en un problema con condiciones iniciales, por ejemplo. Pero bueno, vamos a suponer para ejemplificar que K es positivo, ¿ok? Entonces, bueno, 1 sobre K estaría a la derecha de 0. Entonces, como uno normalmente escoge en problemas de ecuaciones diferenciales dominios conexos, uno pudiese decir que I es este intervalo abierto, por ejemplo. Ese no contiene ni el 0 ni el 1 sobre K y además es conexo. Pero bueno, alguien también puede escoger este otro. O inclusive el que empieza a partir de 1 sobre K. ¿Ok? ¿Qué dominio escoger? Eso va a depender del problema, del fenómeno que esté modelando la ecuación diferencial, de las condiciones iniciales, etc. Por ejemplo, si me dicen cuánto vale I en 1, por ejemplo, entonces, bueno, tengo que escoger uno de estos intervalos que contenga alguno. ¿Bien? Profe, eso nos serviría para resolver un problema con condiciones, ¿no? Porque si nos dicen encontrar una solución general, por ejemplo, de la ecuación diferencial, en realidad no lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? No, la solución general es esta. ¿Sí? Y bueno, tú puedes escoger cualquiera de esos dominios que está allí. Sí, en principio no vas a saber cuál porque no tienes suficiente información. ¿Sí? Pero la fórmula sí. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Se entendió? La pregunta por qué esos puntos no pertenecen al dominio. Ah, bueno, el 0, porque acá en esta ecuación hay un logaritmo. ¿Ok? Y el logaritmo no está definido en 0. Entonces se excluye el 0 por un lado. Y el 1 sobre K, fíjate que al final I, perdón, vamos a ponerlo como I de X, para que vean claro. Antes no ponía el I de X por simplificar, ¿ok? Pero se sobreentiende que I depende de X. Entonces, si yo evalúo 1 sobre K aquí, el denominador se va a anular. Entonces hay que sacarlo también del dominio de la I. ¿Sí? Perfecto. Vale, bien. A mí me queda una consulta. Sí. A mí me confunde, por ejemplo, qué pasa, porque todo este método, si lo entiendo, tienen que ser y distinto de 0 y distinto de 1, para poder hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con esa solución? Porque a priori podría ser solución, es más, si agarras la original, I igual a 0 e igual a 1, es solución. Tipo, ¿las tomás como soluciones aparte? ¿O cómo funciona eso? Sí, te me adelantaste un poco, ¿ok? Perdón. Pero no, está perfecta la intervención. Sí, a ver. Una vez allí en esto, recuerden que hicieron varias operaciones para las cuales hay que considerar algunas restricciones, ¿sí?
Por ejemplo, aquí al dividir por esto, había que considerar que y fuese una función diferente de 0 y diferente de 1. ¿Ok? Entonces, bueno, pero recuerden que originalmente se tenía esta ecuación. Era esta, ¿no? Sí. Entonces, ajá, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? Si uno coloca esta función aquí, me queda x por la derivada de 0, que es 0, entonces esto se anula, más 0, me queda 0 de este lado, y por el otro lado 0 al cuadrado es 0. Ah, bueno, entonces esto es una solución. ¿Sí? Y a ver, ¿cuál es el otro término problemático? 1, entonces vamos a probar con esa función, con igual a 1. Me queda x por la derivada de 1, que es 0, esto se anula, más 1. En esta parte me queda 1, y acá 1 al cuadrado, que es 1. Bueno, entonces esto también es solución. ¿Sí? Entonces tiene 3 soluciones en este caso. Una que tiene esta forma y estas 2 soluciones constantes. Lo que pasa con este tipo de ecuaciones, con las variables separables, es que las soluciones no necesariamente son únicas. ¿Ok? Por eso es que están ocurriendo este tipo de cosas. ¿Sí? Hay un método general para resolverlas, que fue el que hicimos acá en este ejemplo, que ahorita les voy a decir el teorema de existencia en general, pero recuerden que al hacer despejes hay operaciones allí con restricciones, entonces eso, luego de que uno encuentra esta solución, uno tiene que revisar qué operaciones hizo por allí, qué restricciones se consideraron, porque capaz esas restricciones involucran otras soluciones diferentes al problema. ¿Ok? Exacto, Paula, son otras soluciones que se sacan aparte. Y eso ocurría también con soluciones numéricas. Por ejemplo, si tenían una ecuación polinomial igual a una constante y por allí factorizaban y un factor común era x menos 1, por ejemplo. Entonces ustedes dividían por x menos 1 para cancelar ese término y bueno, ustedes seguían resolviendo la ecuación, le bajaron un grado al polinomio, quizás un polinomio de grado 2 lo convirtieron en uno de grado 1 al estar resolviendo esa ecuación. Pero por allí se olvidan de que en algún momento dividieron por x menos 1 para simplificar esa ecuación numérica. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Porque eso que pasa con ecuaciones numéricas también pasa con ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Bueno, les voy a poner el teorema general de las ecuaciones de variables separables. No es un teorema, es un teorema de existencia más no de unicidad, ¿ok? Acá las soluciones no son únicas, pero las soluciones tienen que cumplir, cualquiera que sean, tienen que cumplir una condición específica. Bien. Entonces, bueno, vamos a poner ese enunciado ya en general, en vista de que esto ya se entendió. Muy bien. Bien. Sea y' igual q de x por r de y. ¿Sí? Con u y r continuas en sus dominios. ¿Sí? Y r diferente de 0. ¿Ok? Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones. La primera afirmación dice
que y de x es solución de esta ecuación diferencial. Y el hecho de que una función sea solución de una ecuación diferencial es equivalente a lo siguiente. Que y satisface la igualdad que de y igual integral u de x diferencial de x más c. ¿Sí? Donde G es una primitiva de la función 1 sobre r. ¿Ok? Tomás pregunta que si este teorema puede ser que no esté en OpenFin. No sé, la verdad que no me comí todos los videos del OpenFin, pero a ver, eso es lo bueno de que los profes teóricos están dando las clases que les corresponden, que pueden aprender cosas que no están en OpenFin, y en OpenFin pueden aparecer algunos detalles que no mencionemos acá, ¿ok? Todas las clases se complementan entre sí. De hecho, el profesor Fiori puede dar el curso otro semestre y en esencia lo que va a dar va a ser muy parecido a lo de OpenFin, pero por allí hace algún ejemplo distinto, menciona capaz algún teorema que no lo mencionó en la edición OpenFin, ese tipo de cosas pueden pasar, ¿ok? Bien. ¿Qué me está diciendo este teorema? Bueno, fíjense que esta condición, acá me dicen que esta E es una primitiva de 1 sobre R. En el ejemplo anterior, ¿quién era R? R era I cuadrado menos I, ¿sí? ¿Y qué hicimos para hallar la solución I de X? Aquí una primitiva de 1 entre I cuadrado menos I, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que les está diciendo esta condición de manera general, ¿ok? Sin saber explícitamente quién es R. Obvio, en los ejercicios que les van a poner en los problemas, va a salir explícitamente quién es Q de X y quién es R de I, ¿ok? Entonces simplemente me dice cómo se comportan en general las soluciones de las ecuaciones de variables separables, ¿ok? Y ojo, esta condición ese R6 distinto de 0 es simplemente excluir esta cuestión de que I cuadrado menos I sea igual a 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes incluyen esa condición, entonces obtienen otras soluciones. Acá esta equivalencia les describe el comportamiento de esta solución. ¿Sí? Esto que está en azul me describe lo que tiene que cumplir esta función de acá. ¿Ok? Mientras que esto, si me olvido de esa hipótesis del teorema, bueno, aquí obtengo estas otras soluciones. ¿Bien? Puede ser que se obtengan unas soluciones nuevas, como en este caso, o puede que no se obtengan información relevante, ¿ok? Pero verifiquen por si acaso. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Entendió esto? ¿Alguna pregunta? Sí, no, quizás, tal vez. A ver, quiero ver la Matrix. No estoy viendo la Matrix en el chat. A mí me quedó una duda con respecto, tipo, viste que vos cuando vas resolviendo una ecuación diferencial, vas tipo a conveniencia, no sé, tipo decís, ah, bueno, ahora quiero pasar esto dividiendo, entonces X tiene que ser distinto a no sé qué. ¿Qué pasa con todas esas X después? Tipo, vos te elegís el dominio a conveniencia, decir, bueno, como todas estas X no me sirvieron, en el momento que lo resolví, las saco del dominio. ¿O cómo funciona eso? Bueno, es básicamente lo que
que hacías cuando resolvías ecuaciones numéricas. Si querías dividir por cierto factor para simplificar algo, pero ese factor puede llegar a ser 0, entonces hay puntos que tienes que excluir, ¿ok? Acá, a ver, Claro. ¿cómo se eliminando los valores absolutos? Bueno, uno lo puede quitar porque al final el más o el menos termina siendo absorbido por la K. ¿Okay? Como K es una constante real arbitraria, entonces el signo, dicho de manera más o menos intuitiva, digamos, es absorbido por la constante K. ¿Sí? Entonces, bueno, eso me simplifica lo de los valores absolutos. Y por otro lado, acá, bueno, recuerden que la idea siempre es despejar y. Entonces, bueno, si llego acá al final, por ejemplo, bueno, para despejar y lo que voy a hacer es invertir fracciones, ¿sí? Entonces, me queda hasta ahí. Pero, recuerden que la solución es una función que va a estar definida en un intervalo que tiene que ser continua y diferenciable. ¿Sí? ¿Por qué diferenciable? Bueno, porque es una solución de una ecuación diferencial de orden 1. Entonces, bueno, tiene todas esas condiciones bonitas que queremos en las funciones. Pero bueno, esta fórmula que obtuvimos al final no está definida en todo R. Entonces, bueno, ahí me tengo que fijar en dónde está definida y en dónde no. ¿En dónde hay problemas acá? Bueno, en los puntos X, donde se anula el denominador. Eso ocurre 1 sobre K. ¿Ok? Y el 0 se excluye de la solución porque en el procedimiento que hicimos para hallar esa solución, recuerda que allí, por allí apareció un logaritmo de x, ¿ok? Entonces el logaritmo no está definido en el 0, entonces ese 0 se excluye también, ¿ok? Ahora, o sea, vos cuando llegás al final, tipo, te llegás a la solución que es y de x igual a tanto, y llegas tipo con un dominio determinado, vos elegís ese dominio. Sí, a ver, como es una solución general y no un problema de condiciones iniciales, no me tienes que dar el dominio específicamente, ¿ok? Va a ser un intervalo, pero ya vimos que ¿cuál intervalo tomar? Bueno, puede ser cualquiera de estos, pero en principio uno no lo sabe. Lo que sí sabemos es que ninguno de estos puntos puede estar en el dominio de y, ¿ok? Algo parecido pasaba en sexto año de liceo, cuando había un sistema de ecuaciones con parámetros, que uno intentaba resolver el sistema y en función de m iba acotando el dominio y decía después que la solución era compatible determinado si era distinto, m era distinto de tal, de cual y de tal. Y después, ¿qué hacía? Analizaba esos casos y veía que quizás había números que había excluido del dominio, como pasó acá con el 0 y con el 1, que en realidad sí funcionaban. Entonces los tenía que analizar cada uno de ellos. Supongo que pasará lo mismo acá, para ver si funciona o no. No sé si se entiende mi idea. Uno hizo operaciones que pudiesen estar prohibidas, por decirlo de alguna manera. Eso de dividir por y cuadrado menos y, bueno, se puede hacer siempre y cuando y cuadrado no sea ni 0 ni 1. ¿Okay? Entonces, bueno, con esa restricción uno continúa. Porque si no, entonces me quedo trancado en y igual 0, igual 1 y no resuelvo nunca la ecuación diferencial. Entonces, bueno, vamos a poner esa condición de que y es distinto de 0 y de 1 para poder continuar, ¿okay? Y llegar a una solución un poco más general que un par de constantes que, ok, sí, trivialmente satisfacen la ecuación, pero yo quiero ver si hay otras soluciones, ¿ok? Entonces, bueno, ¿no? En el camino puede ocurrir que necesite colocar ciertas restricciones, porque si uno no lo hace, entonces uno nunca resuelve la ecuación, ¿ok? Claro, pero después esas restricciones lo que hacemos es analizar si funcionan o no, vamos a decir Claro. así. Claro, igual que la analogía que yo hacía con sexto año, a eso. Eso sugirió Paula acá. Al final vimos que sí, en efecto eran soluciones. Pudo haber ocurrido que no, ¿okay? Que no fuesen soluciones. En este caso sí. Bien. O sea, si x igual a 1 sobre k, ponele, tipo, no tendría solución de la ecuación diferencial. O bueno, tus soluciones serían las que están en rojo. No entendí. ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? Claro, tipo, vos no podés, cuando vos vas, o sea, vos te dan una ecuación diferencial y vos ponele ahí, ya sabes que si x igual a 1 sobre k o x igual a 0, tipo, no tenés No, solución de la ecuación diferencial. para empezar, no tienes ni siquiera la función definida allí.
Está claro. Y el x que aparece en la ecuación original es una x que está en el dominio de la solución, ¿ok? Porque estamos buscando una y que cumpla con esa ecuación justamente. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a otra cosa, ¿ok? Esto ya lo podemos borrar. En las notas tienen otro ejemplo, ¿ok? Vamos a borrar esto también. Bien. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a estudiar las ecuaciones de orden 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una ecuación de orden 2? Vamos a empezar definiendo eso justamente. ¿Okay? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, o de segundo orden, le pueden decir también, es una igualdad que tiene esta forma. Como es orden 2, va a aparecer la derivada segunda de y, ¿sí? Derivada segunda de y más b de x, derivada primera de y, más u de x por y igual a r de x. ¿Ok? Bien, ¿dónde? P, Q y R son funciones continuas. Y bueno, así como ocurría con las ecuaciones de primer orden, cualquier función y que satisfaga esa igualdad, uno dice que es una solución de dicha ecuación. ¿Ok? Si bien las ecuaciones diferenciales de orden 2 parecen más complejas, o se presentan como algo más complejo, solucionarlas es más sencillo que las de orden 1, ¿sí? Es más largo el proceso, pero los métodos son muy específicos y es muy inmediato saber lo que hay que hacer cuando uno tiene una ecuación diferencial de orden 2. Pero bueno, eso va a ser únicamente para las ecuaciones de orden 2 que veamos en este curso. ¿Okay? En general, resolver esto es muy difícil y ahí se pueden presentar ecuaciones que ni siquiera sabemos cómo resolver en la actualidad. ¿Ok? Pero vamos a estudiar casos muy particulares de P, de Q y de R. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que no va a ser tan complicado. ¿Qué casos vamos a estudiar? Bueno, únicamente cuando P y Q son constantes. ¿Sí? Si les aparece una función que no es constante por allí en esa ecuación de orden 2, no es algo que esté cubierto por el curso. ¿Sí? De repente, no sé, en el curso más avanzado que se llama Introducción a las Ecuaciones Diferenciales, capaz allí ven algo, ¿no? Tendría que fijarme en el programa, pero lo que es cálculo en varias variables, no. Vamos a estudiar únicamente el caso en el cual estas funciones son constantes, ¿sí? Y la R, bueno, primero vamos a ver qué ocurre cuando esa R de X es constantemente igual a 0, que son las ecuaciones de orden 2 homogéneas. ¿Sí? Y también vamos a ver
ciertas elecciones de la función R, ¿ok? ¿Sí? Entonces, repito para resumir. Vamos a estudiar ecuaciones de esta forma, de orden 2, y derivada segunda más A y prima más BI igual a R de X. ¿Ok? Primero vamos a estudiar cómo resolver la ecuación cuando R es igual a 0. Es decir, cuando tenemos una ecuación de orden 2 con coeficientes constantes homogénea. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente media hora. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque hay varios casos que trabajar, ¿ok? Y el lunes vamos a ver qué pasa cuando esta función no es 0. ¿Sí? Y lo que hay que hacer también es diferente dependiendo de qué forma tenga la función R. Únicamente vamos a trabajar cuando R es alguna exponencial, algún polinomio o alguna función trigonométrica o combinación de esas funciones, ¿sí? Para otras funciones más complicadas, no vamos a ver métodos de resolución, ¿ok? Porque se complica demasiado el problema. Mateo, ¿P y Q siempre son constantes? Sí, para efectos de este curso, sí. ¿Ok? En general, para alguien que estudia ecuaciones diferenciales, no tendrían por qué serlo, pero para lo que nos interesa, sí, siempre van a ser funciones constantes, es por eso que esto lo reescribí de esta forma. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a estudiar en lo que queda de clase el caso homogéneo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se resuelven. A ver. Suele ser un poco complicado explicar de dónde vienen las soluciones de la ecuación homogénea con coeficientes constantes de orden 2. ¿Sí? Muchas veces en los cursos el profesor siempre, bueno, siempre no, pero generalmente ocurre que dependiendo de qué satisfagan estas constantes A y B, que ya vamos a ver qué es, el docente les va a decir, bueno, para este caso la solución general de la ecuación homogénea es de esta forma, para este otro caso las soluciones son de esta otra forma, y así, ¿ok? En el foro del teórico hay una discusión sobre de dónde viene la solución general de la homogénea para un caso particular, ¿ok? Ese foro de discusión está básicamente planteado como problema abierto si alguien lo quiere exponer. Yo espero que el estudiante que hizo la pregunta se anime y lo exponga. Vamos a ver cómo le va. Entonces, bueno, la explicación que yo les voy a dar de dónde vienen las soluciones es un poco intuitiva, ¿ok? Muchas veces en matemáticas, cuando uno demuestra algo, pasa, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, uno prueba con cosas que le funcionaron antes, ¿ok? No siempre se hace investigación de esta manera, pero para cuestiones referentes al cálculo, ecuaciones diferenciales, en ciertas situaciones, uno puede intentar métodos que le resolvieron ecuaciones anteriormente y plantearlo para ecuaciones nuevas a ver si ese método funciona también. ¿Ok? Si es algo un poco intuitivo, pero bueno, si funciona, perfecto, avancé en la resolución del problema, y si no funciona, bueno, intentamos otra cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, vamos a hacer esta explicación más o menos intuitiva que les comentaba. Tengo este problema, ¿sí? Tengo un problema nuevo, ¿verdad? En mi ecuación diferencial aparece la derivada segunda de y. Antes, solamente sabíamos resolver esto. ¿Sí? Y bueno, nosotros vimos que en este caso, las soluciones tienen esta forma. Alguna constante por e a la menos b x. ¿Sí? Entonces, yo sé que si el problema es de orden
con esto, una constante, yo pongo esta función acá y esto se va a anular. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que las funciones exponenciales se comportan bien como soluciones de las ecuaciones lineales homogéneas de orden 1 con coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces, bueno, uno si es más o menos intuitivo, uno puede hacerse la siguiente pregunta. Ok, si las exponenciales se comportan bien para orden 1 con coeficientes constantes, ¿será que se comportan bien para el orden 2? Bueno, vamos a probar, ¿sí? Comprobar uno no pierde nada. Lo peor que puede pasar es que no tengamos ninguna información importante, ¿sí? Pero bueno, vamos a probar. Y capaz tenemos suerte. Sí, vamos a probar con funciones de esta forma. E a la lambda x, donde lambda es alguna constante que a lo mejor va a tener que cumplir alguna condición o a lo mejor no va a haber ninguna constante lambda para la cual eso sea solución de la ecuación, ¿ok? Entonces vamos a suponer que E a la lambda x es solución de, vamos a llamar a esto asterisco, de la ecuación asterisco. ¿Sí? Entonces, bueno, si esto es solución, al sustituir acá, se tiene que anular. Perfecto, entonces, bueno, 0 tiene que ser igual a la derivada segunda de E a la lambda x más A por la derivada primera de E a la lambda x más B por E a la lambda x. ¿Sí? Bueno, pero eso es muy fácil de derivar, ¿ok? Por un lado, vamos a tener esto, si lo derivamos dos veces, va a quedar lambda cuadrado de a la lambda x más, aquí la derivada de esto es lambda por e a la lambda x, entonces me queda a por lambda e a la lambda x más b por e a la lambda x. ¿Sí? Bien. Ah, bueno, tengo un factor por 1 acá, exponencial de lambda x. Lo voy a sacar, ¿ok? Voy a factorizar por la propiedad distributiva y va a quedar lambda cuadrado más 2 lambda, perdón, a por lambda más b, e a la lambda x, ¿sí? Ahora, ese exponencial, no importa quién sea lambda, eso siempre va a ser diferente de 0, ¿sí? Entonces, bueno, puedo dividir por esto sin preocuparme, entonces me va a quedar que 0 es igual a lambda cuadrado más a por lambda más b. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué está ocurriendo? Que para que las funciones de esta forma sean solución de la ecuación homogénea, lambda tiene que ser una raíz de este polinomio de grado 2. ¿Sí? Ese polinomio de grado 2 es muy importante y siempre se usa para sacar las soluciones de la ecuación diferencial de orden 2 homogénea con coeficientes constantes. Y tiene un nombre, ¿ok? Seguramente ya lo han escuchado. Esto se llama ecuación característica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repito, para que esto que propusimos como solución de esto sea en efecto una solución de la ecuación diferencial, el lambda tiene que ser una raíz de la ecuación característica, ¿ok? ¿Qué puede ocurrir cuando uno calcula raíces de esto? Bueno, uno puede obtener dos raíces reales, por un lado, una raíz real
con multiplicidad 2 o dos raíces complejas conjugadas, ¿sí? Conjugadas porque, una cosa que olvidé decir, yo a veces lo asumo como que está sobreentendido, pero no es importante decirlo. A y B son reales, ¿ok? ¿Sí? Esto es un polinomio de grado 2 con coeficientes reales igualado a 0. Entonces, las raíces cuando son complejas van a ser dos raíces conjugadas, ¿ok? Una conjugada de la otra. Hallar la solución general de esto va a depender de cómo sean las raíces. Hay un caso que involucra dos raíces reales, otro caso que involucra una raíz real de multiplicidad 2 y un último caso cuando las raíces son complejas conjugadas. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Por dónde va la idea de esto? Sí, estamos como que en el camino de buscar cómo son las soluciones de esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Tenemos unos en la matrix. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Recuerden que todo este tema de que hayan o dos raíces reales o dos complejas, etc., eso depende del discriminante de la ecuación característica. ¿Ok? Recuerden que el discriminante se define como bueno, en este caso sería a cuadrado menos 4b. ¿Ok? Entonces, en el caso 1, vamos a suponer que la ecuación característica tiene dos raíces reales. ¿Ok? Recuerden que eso ocurre cuando el discriminante de ese polinomio de grado 2 es positivo. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar este caso primero. Bien. Bueno, este es el caso más sencillo de todos. ¿Ok? A ver, como tenemos discriminante positivo, entonces esto tiene dos raíces, entonces vamos a darle un nombre. Vamos a decir que lambda 1 y lambda 2 son raíces reales. Y de la ecuación característica, ¿ok? Sean lambda 1 y lambda 2 las raíces reales de la ecuación característica, ¿sí? Bueno, entonces, E a la lambda 1x y E a la lambda 2x son soluciones de la ecuación diferencial, ¿sí? Que estamos llamando asterisco. ¿Sí? ¿Van a haber otras soluciones? Bueno, la respuesta es que no. Todas van a ser de esa forma y, bueno, hablando en un lenguaje más general, van a ser combinaciones lineales de esas dos funciones, ¿ok? Cualquier solución para el caso en el cual la ecuación característica tiene dos raíces reales. ¿Bien? La razón tiene que ver con un teorema de ecuaciones diferenciales que se los enuncio terminando la clase o si no, en la clase que viene, ¿ok? Pero bueno, se los comento rapidito. El resultado lo que dice es que el espacio, primero, que el conjunto de soluciones de esta ecuación diferencial es un espacio vectorial. Eso uno. Dos, ese espacio vectorial tiene dimensión 2. ¿Ok? Entonces lo que va a ocurrir es que estas dos soluciones, como estos escalares son diferentes,
ellas son linealmente independientes en el espacio vectorial real de funciones continuas sobre R. ¿Ok? Entonces, bueno, para este caso, todas las soluciones van a estar generadas por estos dos señores, ¿sí? Eso se los escribo más adelante, ¿ok? Pero de momento, bueno, ya tenemos este caso analizado, tenemos que tanto esto como esto son soluciones de esta ecuación. Vamos a ver qué pasa ahora cuando el discriminante da 0. Este caso es un poquito más interesante, ¿ok? Así que, atención. Bueno, si el discriminante es 0, entonces hay una sola raíz de multiplicidad 2, ¿sí? Vamos a decir que lambda es la raíz de la ecuación característica. Y bueno, esa raíz tiene multiplicidad 2. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, vamos a tener que por un lado tenemos una solución y sub 1 de x igual a e lambda x. Sí, esa es una solución. ¿Por qué? Por toda esa cuenta que hicimos. Como al colocar este lambda acá, al ser raíz de 0, entonces se cumple toda esta igualdad. Bien. Ok, entonces encontramos una solución. Ah, pero en el caso anterior encontramos dos soluciones linealmente independientes, pero acá solo estamos obteniendo una. Entonces, es natural preguntarse, a ver, si el profesor me acaba de decir que el espacio de soluciones de la ecuación de orden 2 homogénea tiene dimensión 2, pero acá estoy obteniendo una sola, ¿será que puedo obtener otra? Y la respuesta es que sí, ¿ok? ¿Cómo se obtiene otra solución diferente a esa y que sea linealmente independiente? La respuesta está en, otra vez, aplicar cosas que no funcionaron en el pasado con las ecuaciones lineales de orden 1 con coeficientes constantes. ¿Sí? ¿Qué de esas cosas que funcionaron vamos a usar ahora a ver si funciona en el cálculo de otra solución? Bueno, vamos a probar con el, ¿cómo se llama? Con el método de variación de constantes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a proponer este candidato a solución, ¿sí? K de x por e a la lambda x. Spoiler, sí va a funcionar, ¿ok? Si no, no les voy a hacer perder el tiempo con esto. Sí, acá dice multiplicidad 2, pero no que puse la T muy pegada a la R y parece una H mayúscula, pero sí. Gracias allá en el chat que me están ayudando a responder. Bueno, recuerden que estamos proponiendo esto como solución de esto. ¿Qué quiere decir? Que al sustituir se tiene que anular. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Y la idea es poder encontrar alguna función k para la cual esa sustitución funcione, ¿ok? Si se puede encontrar, perfecto. Vamos a hallar otra solución diferente. Si no, hay que intentar otra cosa. Aquí ya les adelanto que sí va a funcionar, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, vamos a colocar esto acá y ver qué condiciones tiene que cumplir esa función k. ¿Sí? Entonces, bueno, queremos que 0 sea igual a la derivada segunda de k por la exponencial. Voy a omitir el k de x, sí, simplemente para simplificar, pero a ver, k es una función que depende de x, ¿ok? Más a por la derivada de k lambda x más b por k e lambda x, ¿sí? Derivamos esto, tenemos un producto, ¿ok? Entonces, bueno, esto es k' por la exponencial sin derivar, más k por la derivada de esa exponencial que va a ser lambda por la exponencial, ¿sí? Entonces, vamos a escribir
lambda por K por la exponencial de lambda, ¿sí? Y bueno, me queda todavía una derivada por hacer, ¿sí? La dejo allí indicada. Acá tengo A que multiplica a esto mismo, lo que está dentro, es decir, A' lambda X más lambda K lambda X. Bien, y bueno, tengo B por K por lambda X. Y bueno, tengo que volver a derivar esto, acá derivar el producto, me va a quedar la derivada segunda de K por esto sin derivar, más la derivada de K por lambda por a la lambda X, bla, bla, bla. ¿Sí? Son cuentas que ustedes saben hacer. Entonces, una vez tengan las cuentas hechas, agrupan términos semejantes, sacan algún factor común por allí, hacen todo eso, y al final les va a dar lo siguiente, ¿sí? Voy a poner cuánto da porque si no nos quedamos 10 minutos haciendo la cuenta y tampoco es la idea perder tanto tiempo en una cuenta que es del curso anterior y ustedes la saben hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, al final les queda eso. 0 va a ser igual a la derivada segunda de K más 2 lambda más A por la derivada primera. ¿Y qué más? Más lambda al cuadrado más A por lambda más B. Todo eso multiplicando acá. Y todo eso multiplica a la exponencial de lambda X. ¿Sí? Bueno, a ver. La exponencial de lambda X nunca es 0. Lo puedo cancelar. Bien. Entonces, me queda algo más sencillo. Me va a quedar que 0 es igual a la derivada segunda de K más 2 lambda más A por K' más lambda al cuadrado más A lambda más B por K. ¿Sí? Bueno, algunos me dirán, profe, pero no se simplificó mucho porque, a ver, la idea es reducir esto con esta solución o candidata a solución a un problema más sencillo para hallar K, pero me volvió a quedar una ecuación de orden 2. Sí, pero ojo, que no se nos olvide algo. Recuerden que lambda es raíz del polinomio característico o de la ecuación característica. Entonces, ¿qué pasa con este término? A ver si están despiertos. Con este término acá, ¿qué le ocurre? Me lo pueden decir por el chat o por el micrófono, como quieran. ¿Qué ocurre con el último término? Exactamente. Vale 0, ¿ok? Repito. Que no se nos olvide. Ya sabemos que lambda es una raíz de la ecuación característica. ¿Quién era la ecuación característica? Lambda cuadrado más A por lambda más B igual a 0, ¿ok? Entonces lambda satisface esa igualdad. Lambda lo tengo acá, entonces, ¿quién es este término? Este es justamente el polinomio característico de grado 2. Entonces, como lambda es raíz, esto se anula. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? Pregunto. Por allí Romina que puso un signo de interrogación. ¿Sí se entiende? ¿O alguien más que tenga una duda? Vale, repito, no hay problema. Recuerden, ya tenemos una solución en la ecuación, ¿sí? Que es esta de acá. Eso ya lo sabemos por lo que estaba antes en la pizarra que ya borramos, ¿sí? Queremos encontrar otra. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso anterior tenemos dos. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos encontrar una más. Y porque ya sabemos que el conjunto de soluciones de la ecuación de orden 2 homogénea es un espacio vectorial de dimensión 2. Entonces hay que tratar de hallar otra solución a esto linealmente independiente. Entonces, bueno, vamos a ver si el método de variación de constantes funciona aquí también. Es algo que me funcionó en el pasado para orden 1. Vamos a intentarlo para orden 2. Entonces, estamos proponiendo esto como solución. Como queremos que esto sea solución, al sustituirlo acá, me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, justamente eso es lo que estamos colocando acá. Y la idea es encontrar K a partir de esta igualdad, ¿sí? Pero bueno, en las cuentas que hay que hacer,
hay que derivar un par de veces este producto de funciones, sacar derivar una sola vez. Bueno, uno hace esas cuentas de cálculo 1, agrupa, al final la simplificación queda de esta forma. Aquí hay una exponencial que multiplica todo esto, la exponencial nunca se anula, puedo cancelarla y al final me queda esta ecuación de orden 2, es una nueva ecuación de orden 2, pero que depende de k. Ahora la función incógnita es k, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pareciera que no se simplificó el problema, pero en realidad sí. ¿Por qué? Una consulta. Ya va. Voy a terminar. Recuerden Bueno, que lambda es una solución, mejor dicho, una raíz de la ecuación característica, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que lambda, acá, este es justamente el polinomio característico, ¿sí? Al evaluar en lambda, me da 0. ¿Ok? Entonces este término se anula. Entonces, yo quiero saber si se entiende por qué ese término se está haciendo 0. ¿Se entendió ahora, Romina? Perfecto. Cintia, creo que tenía una pregunta. sí. ¿Es casualidad que el segundo término sea la derivada del tercero? ¿De lo que es el polinomio característico? El segundo término. 2 lambda más a. ¿Quién es el tercero, para empezar? Bueno, pará, va de nuevo. El tercero es el polinomio característico, lo que le puso el igual a 0. Ajá. A eso le llamé tercer término, lo que está entre paréntesis. Sí, perfecto. Bien, ahora, si miramos lo que está entre paréntesis en el término del medio, que es 2 lambda más a, es la derivada del polinomio característico. ¿Hay algo que ver en eso? Ah, interesante. ¿O es casualidad este ejercicio? No creo que sea casualidad, pero mira, honestamente yo no me había dado cuenta. Está buena tu observación. Yo no lo había pensado como derivada de alguien porque acá lambda está fijo, lambda es una raíz de ese polinomio, ¿ok? Pero mira, está interesante la observación, ¿ok? Yo me aventuraría a decir que no es casualidad si uno se fija de dónde sale el polinomio característico, ¿ok? Pero mira, está interesante, no lo había visto de esa forma, ¿ok? Gracias por la observación. De nada. Vale, ahora, esto también tiene un rol importante, ¿sí? Ya sabemos que esto es 0, perfecto, me olvido del término que involucra acá. Ahora, ¿qué pasa con esto de aquí? Bueno, que no se nos olvide, perdón, siempre pierdo, hoy estoy perdiendo mucho el borrador ya varias veces. Recuerden que estamos en el caso en el cual el discriminante es 0. ¿Sí? Esto que está acá es 0. Entonces, bueno, a cuadrado va a ser 4 veces b. Sí, ya, un segundito que me perdí en una cuenta. Por acá la tengo anotada. Ah, no, perdón. No voy a poner la cosa. Lo que quería decir era lo siguiente. Vamos a usar este dato para calcular quién es la raíz. Sí, la calculamos de una vez. Entonces, la raíz, ¿quién es? Es, según la resolvente de grado 2, es menos a, más o menos la raíz del discriminante, pero el discriminante es 0, sobre 2. ¿Ok? Entonces, hasta el final me queda menos 2a. Menos a sobre 2. Entonces, bueno, lambda igual a menos 2, menos a sobre 2. Sí, entonces, paso el 2 multiplicando, 2 lambda va a ser menos a. Entonces, 2 lambda más a es 0. ¿Y quién es 2 lambda más a? El coeficiente que acompaña a la derivada de k. Sí, entonces esto es 0 también. ¿Ok?
¿Se entendió eso? Sí, pregunto, para ir cerrando con esto, el caso del discriminante menor que 0 lo trabajamos el lunes, ¿sí? Pero ¿se entendió eso de allí? Que 2 lambda más a es 0. Es simplemente porque lambda es menos a sobre 2, ¿sí? Bien, entonces al final queda que la derivada segunda de k es 0. Entonces, bueno, ¿quién es k? Cualquier función que satisfaga esa condición, ¿sí? Pueden tomar, por ejemplo, k de x igual a x, o cualquier constante por x más otra constante. Sí, pero vamos a tomar la más sencilla. Bien. Entonces tenemos otra solución diferente a la que ya conocíamos. Vamos a llamarla y sub 2 igual a x por la exponencial de lambda x. Y esas funciones son linealmente independientes. ¿Sí? Si las vemos como vectores en el espacio vectorial real de funciones continuas. Ese detalle se los dejo a ustedes porque es un ejercicio de Galuno. Yo no sé si en Galuno se están metiendo mucho con espacios de funciones, ¿ok? Pero deberían. Yo cuando doy Galuno y Gal2, siempre que puedo mencionar espacios de funciones que se ven en cálculo, lo hago. Pero a ver, jóvenes, vamos a terminar. ¿Se entendió al final por qué esto se anula y por qué esta es otra solución linealmente independiente? ¿Sí o no? Me dicen que sí. Bueno, me alegra. Si tienen alguna consulta, aprovechen estos últimos segundos de vida. Ya la clase ya se acabó técnicamente, ya nos estamos pasando por 2 minutos, pero bueno, tengan en cuenta que también empecé 2 minutos después, ¿ok? A mí me queda una Tomás duda. X por... Opa. A ver, uno por uno, por favor. Bueno, el término lambda cuadrado más a lambda más b, ese se anula porque es la ecuación característica. No, se anula porque lambda es solución o raíz de esa ecuación característica, ¿ok? Ah, Yo creo que, sí, para que se entienda mejor, yo debía haber dicho que lambda 0 es una raíz de la ecuación característica. Entonces, claro, capaz, por eso entonces no estoy quedando tan claro. Porque con lambda es como que la variable, ¿ok? Y bueno, lambda 0 es la raíz, ¿sí? Que en este caso es menos a sobre 2. Bien. Y a ver, creo que había una compañera por allí que tenía una consulta. Sí, yo elegí X porque es lo más fácil nomás, ¿no? Pero podrías haber elegido K igual a cualquier otra cosa que te dé, cuya segunda derivada sea 0. Sí, buena observación, Paula. Sí, a ver, pudimos incluso haber elegido una constante, ¿ok? Pero ¿por qué no elegimos una constante? Porque si pongo una constante acá en lugar de x, eso no es linealmente independiente con esta otra solución, ¿ok? Entonces, bueno, esa solución la descarto. Pero pudimos haber elegido 4x, por ejemplo, o 4x más c, más 1, ¿sí? A ver, vamos a probar qué pasa. 4x más 1, ¿sí? Eso lo tengo que multiplicar por e lambda x. Distributiva, 4x e lambda x más e lambda x. ¿Bien? Ah, bueno, pero esto ya lo tengo. Ya lo tengo acá en la primera solución que hallamos. ¿Sí? Entonces, bueno, sumarle a esto una constante no aporta mucho. ¿Sí? Y multiplicar esto por una constante tampoco aporta mucho. Va a seguir siendo linealmente independiente siempre y cuando esa constante no sea 0. ¿Ok? Dicho de otra manera, ¿por qué vas a tomar x y no alguna constante por x más alguna otra constante? Bueno, porque al final lo que queremos son las soluciones
de la base del espacio de soluciones. ¿Ok? Al final, para este caso, discriminante igual a 0, la solución general de la ecuación va a ser una combinación lineal de estas dos funciones. ¿Sí? Entonces, cuando considero esas combinaciones lineales, ya estaría considerando el caso de, en lugar de esto, elegir 4x más 1. ¿Sí? Entonces, por eso que escogí el más simple, que es x. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Ah, ok, estás por el chat, ya me di cuenta. Vale, perfecto. Disculpen el ruido de la moto, hay un desquiciado que ha estado fastidiando toda la clase con la moto, pero bueno. Esa moto pareciera que tiene un motor de avión porque suena durísimo. Yo no sé si ustedes la oyen. Pero bueno, señores, ya terminamos por hoy, ¿sí? Ustedes no la escuchan, me alegra. Yo estoy sufriendo por aquí. Bueno, jóvenes, espero que hayan aprovechado la clase de hoy, que se haya entendido. Mañana la subo, ¿ok? Mañana por la mañana subo la clase y bueno, cualquier cosa estoy a la orden. El fin de semana actualizo la lista de problemas por si alguien quiere animarse a exponer. El lunes vamos a tener la primera exposición. Y bueno, entonces arrancamos con eso y después continuamos con el caso discriminante negativo. ¿Bien? Entonces, bueno, se me cuidan y... Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Que tenga buen fin de. Igualmente, gracias. Nos vemos. Cuídense, chao.